Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este santo sábado 11 de diciembre, en comunión con nuestro Creador y Redentor, estamos por iniciar una nueva semana y así poder estudiar la lección número 12, cuyo título es Deuteronomio en el Nuevo Testamento, o sea, lo que Dios le dio al pueblo antes de introducirlo a la Canaán terrenal. Ahora nos lo está dando a nosotros a través del Nuevo Testamento, para que escudriñemos y tengamos fresco, presente, lo que Dios anhela para cada uno de nosotros y prepararnos para ser introducidos en la Canaán terrenal, ya no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder tener estas lecciones, de que usted nos instruya a través de ellas. Gracias, Señor. Perdónenos, somos pecadores, pero con usted recibimos la fortaleza, el perdón y la capacitación para vivir el día de hoy, para darle honra y gloria a su nombre. Todos lo suplicamos sin merecer, Señor. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos todo. Amén. El versículo de memoria que está en Mateo 4:4 nos dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo estas palabras cuando el enemigo vino para tentarle. Pero no era la primera vez que esas palabras están dichas y escritas en la Biblia, sino que fueron dichas allá en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesús las repite. Quiere decirnos que el Antiguo Testamento está entremezclado con el Nuevo. En otras palabras, no podemos desoír
lo que dice el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio, nos dice a nosotros muchas cosas que necesitamos tener fresco, presente en nuestra vida cristiana. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso debemos de tenerlo nosotros presente para aprender a depender de Dios. El Nuevo Testamento está, como dice allí, saturado, lleno del Antiguo Testamento. Es decir, los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron a los escritores inspirados del Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Los escritores, los apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que ellos estudiaban? El Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento ellos recibieron consejos que ellos vivían para cuando escribieron el Nuevo Testamento, trajeron de esos escritos que los profetas de Dios habían escrito, inspirados también por el Espíritu Santo. Así es de que cuando leamos cualquier libro del Nuevo Testamento, encontraremos muchos versículos en los cuales nos recordará, ya sea Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, Salmos. Hay mucho, hasta los Proverbios. Y vemos que nos dice aquí el mismo Señor Jesús mismo dijo, escrito está. ¿A dónde está escrito? Es decir, escrito está en el Antiguo Testamento. Y dijo que es preciso que se cumplan las Escrituras, es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. También dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está refiriéndose a las Escrituras que estaban en ese entonces, el cual era el Antiguo Testamento, entre los cuales está el libro de la ley, están el Pentateuco y específicamente Deuteronomio. También en otra oportunidad, el Señor Jesús, después que resucitó, se encontró con dos discípulos tristes por lo que había pasado allá en Jerusalén e iban camino a Emaús. Él se une con ellos y les dice de qué hablan, qué platican entre ustedes. ¿Y qué hizo él? Y dice, en lugar de hacer un milagro para mostrarles quién era, ¿qué hizo el Señor Jesús? Comenzó a hablarles desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que de Él decían. El Señor Jesús utilizó el Antiguo Testamento para traer a la memoria de estos discípulos qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, qué dice el Antiguo Testamento, lo que iba a acontecer con el Mesías, de que iba a morir, que había venido para salvar al mundo, no para crear un ejército poderoso, sino para dar su vida por los pecadores. Vemos acá, como dice allí, ya sea empleando citas directas, alusiones, referencias a historias o profecías, los autores del Nuevo Testamento usaron constantemente el Antiguo Testamento para reforzar e incluso para justificar sus afirmaciones. Hoy en día nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, reforzamos también con un escrito está en cualquier libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? La palabra de Dios es una, que se inicia en Génesis y termina en Apocalipsis. No podemos decir esto fue para el pueblo del Antiguo Testamento y decir que el Nuevo Testamento es lo único que necesitamos para hoy. No podemos. La palabra de Dios se inicia en el libro de Génesis. Y para nosotros que hemos llegado hasta el tiempo del fin, termina en el libro del Apocalipsis. No debemos quitar ni agregar nada. Pero vemos el libro de Deuteronomio está impregnado en el Nuevo Testamento. Como dice aquí, específicamente Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, las epístolas pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. O sea que Deuteronomio está en todo el Nuevo Testamento. ¿Anhela usted conocer más del Nuevo Testamento? Comience escudriñando el libro de Deuteronomio y comprenderá mejor lo que los escritores del Nuevo Testamento nos dejaron escrito. Esta lección, que está ya casi para terminar, no ha sido casualidad que la estemos estudiando, que estemos estudiando el libro de Deuteronomio. Nos está refrescando la memoria acerca de lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Aquí entonces, leyendo el libro de Deuteronomio, encontramos la voluntad de Dios para mí. El libro de Deuteronomio es uno de los 4 libros, no digo del Pentateuco, digo del Antiguo Testamento,
Génesis es uno, Deuteronomio otro, Salmos e Isaías, que se citan con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Según algunos eruditos bíblicos, Deuteronomio es el libro que más citó el Señor Jesús, especialmente en momentos decisivos de su misión mesiánica. La razón de la popularidad de Deuteronomio tiene que ver con el género sermón del libro de Deuteronomio, su estilo pedagógico y su enseñanza teológica. Moisés no solo cita las leyes, las comenta y resalta su contenido teológico y su profunda intención con el fin de aplicarlas a la vida de los israelitas. Así, hoy en día, el libro de Deuteronomio es un libro pedagógico, nos enseña. Además, nos explica y profundiza en nuestra enseñanza. Por eso es que Deuteronomio contiene muchas enseñanzas que constituirán los fundamentos teológicos de la fe cristiana. Por eso necesitamos leer, escudriñar el libro de Deuteronomio. Despacio, profundicemos y después encontraremos en el resto de la Biblia mayor luz todavía. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es un libro que hasta los niños lo comprenden, porque es el libro pedagógico de enseñanza que Dios nos dejó para que a través de él podamos aprender y hacer su voluntad. Encontramos en Deuteronomio la tensión teológica entre el rigor de la ley y la buena nueva de la gracia de Dios. Allí hay un balance en el libro de Deuteronomio acerca de el rigor de la ley y la gracia de Dios. Es del libro de Deuteronomio que el apóstol Pablo extrae la idea de que la ley revela el pecado, como está en Romanos 7:7, que la justicia es solo por la fe, que encontramos en Romanos 1:17. Así es de que cuando escudriñamos Deuteronomio, encontramos lo que los escritores del Nuevo Testamento nos han dejado en los diferentes libros del Nuevo Testamento. También encontramos la esperanza de que algún día el pueblo de Dios sea uno con los gentiles. Lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 15:10 y se encuentra en Deuteronomio 32:43. Por eso se compara el libro de Deuteronomio con el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Estudiémoslo de esa manera y comprenderemos mejor. No olvidemos que Deuteronomio es un libro pedagógico, un libro que además de enseñarnos, nos explica muchas cosas que como pueblo de Dios debemos conocer,
aplicar en nuestro diario vivir, en nuestra dependencia y obediencia de Dios. Mire lo que nos enseña el consejo del espíritu de profecía para la introducción de esta semana. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: el que lee, entienda, como dice Mateo 24:15. Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían, como dice Lucas 24:27. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 201. La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, el propósito original de Dios para el mundo, el origen de la gran controversia y de la obra de la redención. Esos temas están allí en la palabra de Dios y que todo lector debe de comprender. Debe comprender la naturaleza de los principios que contienen por su supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía hasta la gran consumación. Debe ver cómo esa controversia entra en toda fase de la experiencia humana, cómo en todo acto de la vida, Él mismo revela uno u otro de los motivos antagónicos y cómo sea que lo quiera o no, está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye la riqueza del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo, es el tesoro del Nuevo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. Eso se encuentra en Exaltada Jesús, página 109. Hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escudriñar las Escrituras. Y sin embargo, hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de la Escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura Cristo los explique. Hay misterios que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer armonizar
y el enemigo trata de despertar discusiones acerca de estos puntos que sería mejor dejar sin discutir. Un obrero consagrado y espiritual evitará de presentar diferencias teóricas de menor importancia y dedicará sus energías a la proclamación de las grandes verdades decisivas que han de ser dadas al mundo. Mostrará a la gente la obra de la redención, los mandamientos de Dios, la inminente venida de Cristo, y se verá que hay en estos temas bastante alimento para el pensamiento. Eso se encuentra en Obreros Evangélicos, página 327. Así que, mis queridos hermanos, durante esta semana consideraremos algunos de esos casos y veremos qué verdad presente podemos extraer de ellos. Tomemos tiempo, queridos hermanos, tiempo diario, tiempo de calidad para dedicarlo al escudriñamiento de la palabra de Dios, a permitir que el Espíritu Santo nos hable a través del estudio. Que esta nueva semana sea semana de victoria, porque permitimos que la palabra de Dios alumbre nuestras mentes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.